neurociencia puede ayudarnos a ser mejores comunicadores. ¿Cuáles son las habilidades blandas más importantes en un comunicador? Estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Para hablar sobre neurociencia y Power Skills, he invitado a Carlos Fernández. La misión de Carlos es capacitar a equipos y líderes para alcanzar su máximo potencial a través de la comprensión de los procesos mentales y emocionales. Es conferencista y consultor internacional con un enfoque especial en el desarrollo de habilidades blandas y Power Skills para empresas a nivel global. Conduce el podcast Las Tres Principales y ha escrito 3 libros. Recárgate, historias y testimonios que inspiran, La gravedad no tiene la culpa y 7 huellas, la distancia entre tú y el éxito. Es relacionista industrial con un Máster Executive en Gestión de Marketing y un Máster en Neurociencias. Antes de hablar con Carlos, quiero invitarte a que mantengamos abierta la conversación sobre el impacto que tiene la comunicación en nuestro día a día. Todos los días yo mando a tu buzón de correo un email cortito que se lee en menos de 1 minuto. Esa es la promesa básica. Y allí te comparto ideas sobre la comunicación y su cotidianidad. Allí conseguirás experiencias, cosas que he vivido y que siguen ocurriendo, imágenes, recomendaciones de libros, recomendaciones de podcast y cualquier otro recurso que llegue a mis manos que nos ayude a ser mejores comunicadores en el ambiente donde nos desenvolvemos. En la descripción de este episodio vas a conseguir el link para que te suscribas y hablemos un ratito todos los días. Bienvenido a Comunicación Activa. Qué gusto. Oye, gracias, Germán, por la invitación. Gracias por estar aquí y por hacer en la comunicación algo que se expanda a más oídos. Así es, y estas conversaciones son agradables, simpáticas, enriquecedoras cuando es con personas que aprecian la comunicación, Carlos. Y tú, pues allí como lo veíamos en tu bio breve, has tenido una experiencia y un recorrido dilatado en temas de comunicación, pero además has cultivado el conocimiento desde diferentes ángulos. Sabes que cuando tuve tu ficha, que Mariana, nuestra productora, me hace llegar tu ficha y veo que eres relacionista industrial, bueno, nice, pues con un máster en marketing, con estudios en mercadeo, con management, con neurociencia. Yo, voy a empezar este episodio con Carlos preguntándole qué has estado buscando. O sea, ¿fue intencional o ha sido una búsqueda de aumentar tu conocimiento? ¿Cómo has logrado, por qué ese bunch de diferentes materias? Muy buena pregunta para iniciar. Yo diría que sí ha tenido cada vez más intención cada uno de esos estudios o formaciones, vamos a decir, más formales, porque yo creo que lo informal es lo que más abunda en mi vida y probablemente en la tuya también, ¿no? Pero bueno, cuando uno habla de estos títulos, relaciones industriales que básicamente te forman para trabajar en recursos humanos y algunas derivadas, yo no tenía mucha idea en el colegio, pero sí como que me hizo sentido como el mix que tenía en materias dentro de la universidad. Dentro de mi desconocimiento y probablemente a mis 16 años, 15 años, 16 años, que no tenía mucha idea, me hizo como un sentido porque no lo veía algo restrictivo, ¿no? Como de repente algo que me iba a encasillar. En el tiempo le fui agarrando mucho cariño a la carrera, sobre todo a partir del 3er año. Y sí hubo una inquietud cuando empecé a trabajar en recursos humanos, porque habían cosas que sí me gustaban, pero había unas cosas que yo no me veía tan retratado allí. Y una de ellas era el tema de la comunicación. Justamente cuando yo estoy en el mundo de recursos humanos, y estoy adelantando la película mucho, yo empiezo como pasante en una gran organización, voy creciendo progresivamente, y hay personas que, específicamente una, que vio como ese algo en mí, que era la comunicación o cómo transmitía ideas de una manera distinta, y ella me invita a una serie de formaciones que en principio estaban los gerentes, pero yo era analista. Entonces yo no debería estar por diseño en esas capacitaciones. De hecho, al principio cuando llegaba a las sesiones era como, ¿por qué estás aquí? ¿No? En la mirada de los otros. Pero bueno, me fui insertando progresivamente, fui como llenando las expectativas y al final mimetizándome. Y efectivamente eso me llevó a que dentro del mundo corporativo ya yo daba charlas, talleres, empecé a dar clases en la Universidad Católica y efectivamente, bueno, eso, una cosa fue llevándome a la otra, conseguí referentes de personas que vivían de dar charlas y talleres en las compañías y específicamente yo dije, bueno, esto creo que hay un campo, hay gente que se dedica a eso. Todavía en Venezuela era muy incipiente, no es lo que es ahorita
a nivel mundial, pero habían algunas referencias en los Estados Unidos, en Venezuela habían algunos protagonistas que de forma muy generosa me abrieron las puertas para conversar con ellos. Y entonces yo dije, yo creo que de esto puedo no solo vivir, sino me gustaría dedicarme. Eso en el camino me hace entender que el marketing puede abrir muchas puertas, porque al final lo que hace el marketing es, desde productos, servicios o marcas personales, te llevan a tener una visibilidad, un posicionamiento, un espacio en la mente de tu público objetivo, donde eso lo puedes aplicar para lo que sea. Entonces, posteriormente, como mencionaste estas tres cosas, me interesaría mucho por el comportamiento humano, porque hacemos lo que hacemos para poder tener un mejor delivery en las audiencias. Sí. Entonces eso me lleva a estudiar neurociencia y cómo el cerebro, que para mí siempre ha sido un órgano fascinante, nos ayuda a ser más productivos, nos tiende trampas mentales, cómo podemos sortearlas, cómo podemos sacarle provecho. Y desde allí, digamos que ese es como el gran resumen de por qué he hecho este mix, entre otras tantas cosas que siempre siento que me han sumado, ¿no? Y hubo un momento donde tú puedes identificar, antes de entrar al ambiente laboral, que ya la comunicación estaba dentro de ti, era algo que fluía con naturalidad, algo que te apasionaba. Yo diría que fue un efecto de lo que la gente me decía después que yo les hablaba. Okay. Pero no era que yo decía, tengo una muy buena comunicación y entonces voy a hablarles, sino era lo contrario, era que me gustaban tanto los temas que después el resultado era que las personas me dicen, oye, me gusta como me lo contaste, o nunca nadie me lo había dicho así, o quizás se me pasaron las horas volando mientras tú estabas hablando. Entonces fue como el resultado y yo decir, perfecto, yo creo que aquí hay algo que puedo seguir cultivando. Y te cuento que igual en el camino, talleres de oratoria, claro, talleres de teatro en aquel momento, olvidé el nombre en este minuto de este sitio maravilloso al lado de Teresa Carreño, que daban unas formaciones y me formé también allí. No, estaba la Cinemateca ahí. Es correcto. Y bueno, ese tipo de cursos igualmente iban acompañando porque yo decía, bueno, tengo que tener herramientas en las cuales agarrarme, ¿no? Para poder formalizar lo que pareciera que cada vez se me va dando mejor. Entonces sí, es una combinación de lo que la gente me iba diciendo y yo también, en el buen sentido, me lo iba creyendo. O sea, yo decía, claro, yo me lo quería creer. O sea, no era como que el síndrome del impostor o lo fui rechazando, sino yo decía, esto le podemos sacar provecho. Y si la gente le está llegando, tengo que cada vez ser mejor. Pero Carlos, estás planteando una ruta interesante porque sabes que diría así como en una generalización odiosa que la mayoría de nosotros perseguimos hacer algo que descubrimos que nos gusta. Yo descubrí que a mí me gustaba la comunicación y a los 17 años empecé a estudiar radio y listo, me quedé. La disfruto, la amo y a esto he dedicado mi vida. Pero yo podía ver que desde muy chico estaba conectado con eso. Y creo que cualquiera podría identificarse con la experiencia de, mira, desde que soy muy joven me di cuenta que me gustaban las matemáticas, o me di cuenta que me gustaban los aviones, o me di cuenta que me gustaban los motores. Pero en tu caso fue como que te ayudaron a descubrirlo, como que te revelaron, y es como si te preguntaran, Carlos, pero te has dado cuenta que eres bueno comunicando, y a partir de allí tú te lo creíste y dijiste, pues sí, me parece que esto está logrando un efecto que yo no esperaba y voy a timonear mi vida hacia ese lugar, porque además has continuado cultivándolo, eres conferencista, escribes y además tienes un podcast. Es así, 100%. Fíjate que cuando uno une los puntos hacia atrás, como siempre uno menciona clicherosamente que dice Steve Jobs, pero es cierto, yo con mis primos hacíamos programas de radio y lo grabábamos en cassette de niños. Y a mí me fascinaba, por ejemplo, una voz y una narrativa como la que tenía Eli Bravo en su momento, un gran locutor en Venezuela, y yo lo escuchaba todas las mañanas y yo decía, este tipo es increíble cómo transmite. Pero digamos que fue como un episodio, no fue algo que me acompañó de por vida. Yo te cuento esto porque sí lo he concientizado y sé que allí hubo quizás una semilla. Una chispa. Sí, una chispa. Realmente sucedió años después, ¿no? De hecho, hay personas que cuando yo me entrevistaba con ellos, que les consultaba cosas, gente que ya era conferencista, normalmente me decía, mira, Carlos, tú has recorrido un camino que es poco común en el sentido de que la gente primero empieza siendo facilitador en empresas consultoras, le dan pequeños espacios protagónicos, pero tú empezaste ya a dar charlas, tú como que te saltaste ese capítulo. Y eso, a ver, no es ni bueno ni malo, simplemente no sabía de alguna forma.
Entonces, sí, pudiese decirse que de alguna forma fue poco convencional, pero sí se me fue revelando en el camino y fui escuchando mi propia voz de cómo me sentía yo cuando hablaba también en público, ¿no? Eso creo que eso es interesante como indicador. Tú decías, esto me gusta, la gente pareciera que también, y yo me siento bien haciéndolo, ¿no? O sea, es la combinación de las dos avenidas. Ahora, Carlos, con todo lo que sabes hoy, lo que has recorrido, lo que te dedicas, pero habiendo empezado en el área de recursos humanos, ¿cómo evalúas tú hoy, cómo ves este sector, este segmento de lo corporativo y de lo industrial y de lo profesional, donde es tan vital el tema de la comunicación con los colaboradores, con los empleados, como sea que le digan, ¿verdad? Hemos hablado con un par o quizá más aquí en este podcast de especialistas en recursos humanos y cada vez más estamos convencidos que la comunicación es vital para construir un clima organizacional donde la gente quiere estar. Pero sigue siendo un desafío. Ahora tú estás como, por decirlo de alguna manera, al final de aquel camino que empezaste estando en un departamento de recursos humanos, pero fue una chispa para tú arrancar en tu camino y como comunicador. ¿Cómo lo ves hoy? Me encanta esa pregunta porque yo hice como el full circle de esa trayectoria que inicia en la universidad estudiando relaciones industriales, ergo, recursos humanos. Trabajo allí durante un par de años. Voy a marketing, estoy muchos años en el área de marketing trabajando justamente porque ya me estaba preparando en eso y luego emprendo, estoy hablando de una línea de tiempo bastante más larga. Y hoy en día mi cliente principal es recursos humanos. Es decir, recursos humanos es quien me contrata. Y haber estudiado y haber transitado, haber estado en esas sillas, en esos escritorios, me permite tener un componente empático de lo que ellos viven en el día a día, ¿no? Obviamente que las cosas cambian y hay muchas cosas que se han modificado, pero en los ambientes corporativos muchas veces te encuentras los mismos dolores, las mismas dinámicas, y ahí es donde está como el valor de haberlo vivido en carne propia, no solo que en recursos humanos, sino de haber estado en el mundo corporativo durante más de 13 años, y entonces te das cuenta de lo que tú dices. Tú dices, bueno, recursos humanos es increíble o debería ser increíble en esta gestión de personas. Por eso es que a veces le damos diferentes títulos, ¿no? People, gestión de talento, muchas cosas se le dan como nombre, pero después te dice, bueno, pero ¿cómo eso lo comunicas, no? Claro. Lo comunicas de una manera que sea convincente, de que no solo te tomen en cuenta cuando hay crisis o cuando tienes que buscar vacaciones o cuando tiene que la gente buscar un beneficio en la intranet, sino que realmente tú dices, oye, ¿cómo comunico lo que hacemos? ¿Cómo lo hago interesante? ¿Cómo lo hago sexy en el buen sentido? ¿Cómo lo hago atractivo en una comunicación? ¿Cómo convoco para una reunión, un kickoff, una capacitación? De una manera que no sea, te invitamos mañana a las 11 de la mañana a nuestro kickoff especial del proyecto X. Sino que te diga, oye, atrévete a ir a este lugar donde si hoy te consideras un profesional en 10, mañana con nosotros estarás en un 20, ¿sabes? O sea, hay diferentes formas de comunicar que cuando le sumas la preparación y el interés genuino por la gente, la comunicación empieza a ser un catalizador enorme en cualquier cosa que uno haga, ¿no? Y quizás los últimos tiempos, que siempre la palabra hablada para mí ha sido como lo fundamental, lo obvio, lo evidente, me he dado cuenta que la palabra escrita tiene el mismo poder o más. Cuando tú pones en blanco y negro algo de una manera distinta, la gente dice, wow, ¿cómo voy a faltar a esto? O sea, no me puedo permitir este lujo. Y a lo mejor no te lo dijeron, pero solo con un par de líneas importantes, bien escritas, bien diseñadas, estratégicamente pautadas, tú dices, mira, la gente aquí siempre venían 50 personas, pero después que escribimos el mail así, vinieron 200. Sí. Y es el poder de la convocatoria a través de la escritura. Sí, has dicho un par de palabras que para mí me resuenan mucho, que es hacerlo genuino y hacerlo estratégico, porque probablemente sí hablas desde el corazón, pero lo haces una vez al año y pues todo lo demás pesa más que esa comunicación que te salió del corazón una vez al año. O puede que lo planees bien, pero agregas palabras como obligatorio de presentación y con eso matas cualquier cosa que pudiera estar naciendo ahí. Y tú lo sabes, eso literalmente eso sigue sucediendo en algunos lugares.
¿sí? Sí, cómo no. Yo te confieso, perdón que te interrumpa, pero es que una de las empresas que yo más quería trabajar, una empresa de lujos de autos aquí en Chile, que yo decía, wow, o sea, qué impresionante trabajar para esta empresa. Ujú. El día que me contratan me doy cuenta que el producto que está en la calle no tiene nada que ver con la cultura de la empresa internamente. Entonces te encontrabas cosas como es obligatorio ir al taller y estaremos supervisando a ver si fuiste, ese tipo de cosas, ¿no? Claro, Y yo me desencanté, Germán, te lo juro. claro, Yo claro. me habían contratado durante todo el año y yo a mitad del año fue uno de los momentos más críticos que me cuestioné esta profesión porque llegué a mi casa y le dije a mi esposa, mire, yo no sé si quiero seguir haciendo esto. Claro. Esto para mí no tiene sentido y la verdad que o sea, fue como una avalancha que me vino y yo dije, yo no, o sea, la gente viene obligada. Y claro, en el camino uno utiliza todo para que la gente se vaya contenta, pero Claro. la predisposición no era la misma y justamente viene por un elemento comunicacional. Exactamente, por un elemento de comunicación. Porque no era que tú no pensaras ir, tú no estabas buscando una manera de no ir. Entonces, pero lo que conseguimos cuando usamos esa terminología es que es coaccionante o coercitiva. Entonces uno pierde las ganas naturales que podemos conseguir con los colaboradores. Carlos, ¿qué conseguiste o de qué se trató la certificación con Disney Institute y Lego Serious Play? Bueno, esa fue una manera también de entender a las grandes empresas, es decir, gente que ya ha recorrido un gran camino y que te puede formar para tú tener un set de herramientas que finalmente me ayudan a lo mismo, ¿no? A hacer intervenciones en las compañías. El título puede ser llamativo, sí, me formé con la gente de Lego, donde a través de una metodología que creo que fue un buen taller intenso de unos 5 días. Yo lo hice, en mi caso lo hice en Bogotá, en Colombia, y era el certificado, el facilitador y la persona certificada y autorizada era argentina, un tipo fenomenal, Lucio Margulis. Él nos enseñó a cómo el juego puede trascender e impactar en una herramienta proyectiva para los participantes de un curso. Entonces la gente, a través de la construcción de Legos, básicamente lo que hace es decir cómo está tu organización, cómo estás tú, o el objetivo que te plantees en esa sesión, pero como la gente está jugando, las palabras salen más porque el Lego en este caso funge como un pararrayos, ¿no? Es como, bueno, aquí está construido esto y se te hace mucho más fácil hablar que quizás en una entrevista en profundidad o en una encuesta, un formulario, lo que fuese. Entonces salen cosas muy interesantes, producto del juego, y la gente se lleva insights interesantes, sobre todo porque se crean muchos códigos comunes entre quienes estuvieron allí, ¿no? Entonces puedes llevarte títulos, puedes llevarte campañas comunicacionales, puedes hablar de eslogan, de posicionamiento, de misión y visión, todo a raíz de, como se dice en la metodología, el juego en serio. Con Disney abre hace muchos años lo que es el Disney Institute, donde personas y empresas con unos mismos requisitos pueden irse a certificar en la cultura de Disney, básicamente. Y siendo un lugar tan utópico, tan entre comillas ideal, obviamente con sus luces y sombras, y ahí te lo dicen, también fui para Orlando a ver cómo era esto. Y ahí me hicieron un crack en la cabeza bien interesante en cómo ellos ven la cultura, por qué han adquirido tales empresas, por qué se meten en estos negocios, qué pasa cuando una empresa como Disney adquiere a Pixar o a ESPN o a ABC, a Fox, qué ocurre en esos procesos de fusión, cómo entrenan a la gente para sonreír cuando atienden a un cliente y que la sonrisa literalmente no se pierda, cómo trabajan una perspectiva que se llama off-task on purpose, es decir, que la gente puede hacer cosas que estén fuera de su tarea, pero están dentro del propósito de la compañía y eso lo aplauden, a pesar de que la persona quizás se tenga que retirar por momentos de su puesto de trabajo. Entonces, ese tipo de tips siento que, bueno, me han ayudado nuevamente para tener mejores conversaciones, approach con mis clientes, entender que la cultura Disney, nuevamente, por más ideal que pareciera, hay muchas cosas que las compañías ya están haciendo o lo pueden aplicar tranquilamente. Lo interesante de Disney es que ellos dicen que la visión de ellos puede cambiar porque el mercado cambia, el cliente cambia, las plataformas cambian, los canales cambian, pero los valores se mantienen. Y creo que eso es algo interesante. Cuando tú tienes un set de valores que son inmutables, la visión de la compañía puede cambiar, pero los valores te permiten tomar mejores decisiones. Y eso es una perspectiva probablemente moderna, no sé cómo lo ves, porque me he conseguido con muchas organizaciones que
piensan o actúan a partir de una visión inamovible. Y dicen que todas las cosas pueden cambiar, pero la visión no puede cambiar. Y más recientemente, diría yo, 5 o 6 años para acá, me he conseguido con esta corriente de pensamiento que dice una visión que tenga más de 5 años, pues estás persiguiendo el viento, porque nunca vas a llegar y tú necesitas llegar, necesitas que haya cumplimiento, que haya realización. Y pues estas cosas como visiones conectadas con la felicidad del mundo o con abolir el hambre en América Latina o ese tipo de cosas que son prácticamente inalcanzables, se desconectan de la tarea del aterrizaje de eso en acciones concretas. ¿Lo has visto algo similar? Sí, yo creo que cada vez más, de hecho, nuevamente, desde este tema de la palabra escrita, el ojo se te afina un poco y entiendes que lo mejor que le puede pasar al mundo es que las empresas dejen de querer salvar al mundo, ¿no? Sí, Porque sí. te lo encuentras en muchas páginas web, Sí. te lo encuentras en muchos lugares y ya es tan común que primero no te diferencia, número uno. Y después, no todos podemos estar abocados a lo mismo y después se vuelve algo utópico. Es Entonces, correcto. céntrate en tus valores, establece una visión y ten la flexibilidad y la pericia de cambiarla cuando el mercado lo amerite, ¿no? El mercado siempre habla. Ahora, Carlos, me voy a mover hacia la neurociencia, porque de las cosas que hemos estado hablando, y probablemente yo estoy teniendo un paradigma o estoy teniendo una concepción errada del asunto, pero cuando hablamos de la experiencia que te permite construir, haber estado con Lego y conocer lo que hacen y agregar esas herramientas. Luego que has estado en áreas donde has tenido que cultivar la habilidad de leer a las personas como es estar en recursos humanos, o cuando has estado en escenarios y has tenido que escribir, y todas esas cosas me hacen pensar en que has tenido que desarrollar una habilidad para entender cómo funciona la mente de la gente. Y cuando nos hablaste de tu recorrido y pasas por marketing, a mí me da mucha curiosidad, tú lo llevaste a neurociencia, pero muchas de las personas que hablo que han estado en marketing han querido moverse hacia la psicología, porque luego de que hablamos en marketing acerca de generar palabras e imágenes y movimientos que promuevan, provoquen, hagan que la gente tome una acción, tú dices, yo quiero ir unos pasos más atrás. ¿Por qué esto? ¿Por qué el color rojo, el color naranja provoca mayor disposición a comer? ¿Por qué el azul implica frío? ¿Por qué si yo uno estas palabras de esta manera? Entonces queremos entender cómo funciona la mente. Entonces, ¿cómo has conectado y de qué se ha tratado esa conexión de la neurociencia con lo que haces hoy día capacitando a personal, a equipos, a organizaciones de alto desempeño para que mejoren como personas, mejoren como colaboradores, logren mayores resultados? ¿De qué se ha tratado eso? Sí, al final, como te digo, el cerebro tiene para mí dos cosas importantísimas. Es el único órgano capaz de analizarse a sí mismo. Y por otra parte, tienes el hecho de que nunca lo vamos a comprender. Entonces, con esas dos cosas uno puede ya tener un punto de partida y tratar de sacarle ventaja, o por lo menos entenderlo en una mínima expresión para que no caigas tanto en ciertas trampas, ¿no? Que también todos tenemos sesgos. Y entonces, ¿cuál ha sido mi aproximación? Uno, entender cómo piensa la audiencia cuando yo estoy frente a ellos, para que ellos mismos le saquen provecho a lo que está pasando. Entonces, porque nuestro cerebro también aprende desde diferentes vías y a mí me interesa que la audiencia también pueda recibir estímulos desde el movimiento, desde lo visual, desde lo auditivo, porque no sabes cuál es el mix que tienes en tu audiencia. Desde allí, entendiendo que todos tenemos cerebro, digo cómo yo transmito el mensaje de manera de llegarle a la mayor cantidad posible. Hay algunos que se sentirán identificados con el video que proyecto, pero otros se sentirían identificados con la actividad que les mando a hacer y les mando a escribir algo. Maravilloso. Entonces, desde allí me interesa. Y después, cuando pasamos al mundo de la productividad, es entender también cómo le doy tips para que se comprendan a ellos mismos. Entonces, entender cosas como que el cerebro siempre va a preferir la comodidad y el ahorro de energía. Tú entiendes que por eso es que tú dices, voy a iniciar una dieta la semana que viene o el próximo lunes. ¿Por qué? Porque hoy es incómodo. Claro. Ahora, cuando entiendes que la incomodidad, si la utilizas a tu favor, te implica movimiento,
ya tú sabes que por diseño, en cualquier cambio va a haber incomodidad, porque el cerebro, con que tú comas, tomes y hagas lo mismo del día anterior, es suficiente. Ujú. Pero quizás lo suficiente no es lo necesario para ti para una consecución de metas y ni hablar de objetivos quizás corporativos. Ujú. Entonces, es como unir todos esos puntos, darles tips a las personas para que ellos entiendan lo fascinante que es el cerebro, pero siempre me gusta aterrizarlo de una forma muy práctica. Entender que no solo me gusta decir, bueno, todos tenemos neuronas espejo, sino decir, cuando tú estás dando un feedback a una persona, si tú dices una palabra mal dicha o que quizás no fue tu intención, pero fue muy fuerte, el cerebro lo registra en el mismo lugar donde registra el dolor físico. Es decir, darte un golpe en el pie físicamente, en el dedo pequeño del pie, más específico, Sí, más fue doloroso en el todavía. mismo lugar del cerebro que te digan una mala palabra. Entonces, cuando la gente escucha eso, dice, wow, qué importante es nuevamente cómo me comunico con mi gente. Ujú. Importante es entender que las neuronas de espejo están presentes cuando, desde que el otro bosteza y quizás a mí me dan ganas de bostezar, hasta que si yo genero empatía con alguien, podemos llegar a un acompasamiento en la manera como nos estamos moviendo. Y ya yo sé que Ujú. genero ahí clic con el otro. Entonces, así como cosas que hablo de las trampas mentales, cuando nos decimos, bueno, una trampa mental del cerebro es juzgar rápido, pero es un atajo y es necesario. Ahora, si llega una persona a tu departamento que viene de la banca y tú estás en el área de retail, tú dices, no, ¿qué va a saber el de retail si él viene de la banca? Eso es rápido, eso es el sistema Claro. 1 que nos habló Daniel Kahneman, ese es el atajo. Y está bien, funcionamos así. Pero ¿qué te dice el sistema 2 del cerebro? Oye, ya va, no lo conozco, no puedo Claro. jugar de antemano, déjame conversar y luego entonces busco sacar una conclusión. Entonces, nuevamente es el cerebro, pero cómo lo aterrizo a las cosas que me terminan sucediendo. ¿Qué pasa cuando te llama esa persona o te llega un correo de una persona que tiene un posicionamiento en tu cabeza de que te va a dar una mala noticia? No Ujú. quieres atenderle, la atiendes de mala gana o abres el correo predispuesto. Ujú. Entonces, todo eso te juega en contra para tu respuesta. Ujú. Entonces, también podemos hablar de la diferencia entre reacción y respuesta. La reacción es instintiva, es rápida, primitiva, viene del reptiliano, o el estímulo, dejo un espacio, respiro, respondo, dejo el mail en borrador y veo si en 10 minutos lo que escribí tiene sentido. Sí, estoy de acuerdo conmigo mismo, con el Germán de hace 10 minutos. Hace 10 minutos vuelvo a negociar con él o vuelvo a revisar esa versión de mí. Entonces, Mira, bueno, así es como de alguna manera, en términos prácticos, lo he podido integrar y es un tema que se extiende fascinante y que obviamente cada semana que pasa sé que soy más ignorante en el tema. sí, que has dicho algo del cerebro que a mí también me apasiona y además me parece que te metiste en un área para seguir escarbándolo infinitamente y es que del cerebro hay más cosas por descubrir que las descubiertas. Entonces, estás así en un área donde pues ahora es que hay para aprender y para mantenerte vigente, ¿no? Tienes un par de entrenamientos que pues lo sentí, por supuesto me llamaron la atención porque pues me identifico con ellos. Uno sobre creatividad y otro sobre comunicación. Lo llamas el desafío de la comunicación. ¿De qué van esos workshops y qué ves en las organizaciones luego que lo hacen? ¿Cuáles son los resultados que esperan? Bueno, va muy de la mano. Cuando hablamos de la creatividad, Ujú. y siempre trato de cambiar un poco los nombres que se le da a esto, porque claramente ya hoy en día hablar de vamos a pensar fuera de la caja para ser más creativos, te Sí, meten en una caja. claro. Te meten en una caja. Sí, sí. ¿No? Es como quien dice de repente en una reunión, oye, a mí desde mi humilde opinión, bueno, ya eso no es humilde, pero no es porque todo el tiempo nos estamos comunicando. Entonces, Sí. cuando alguien te dice, vamos a pensar fuera de la caja, vamos a ser más creativos, casi que te vuelve a encasillar. Claro. Entonces, yo lo que busco es entrenar a la gente en diferentes metodologías muy simples, desde la manera como me estoy contando yo las cosas, cuál es mi narrativa interna, que es Ujú. el único ser humano al que siempre le estoy hablando es a mí mismo. Ujú. Entonces ahí es donde yo me encuentro con el establecimiento de creencias y digo, mira, si algo ha sido así en esta empresa, por algo es. Si a mí no me han llamado para este proyecto es porque todavía no es necesario iniciarlo. Si alguien no ha cambiado el formato de la página web, aunque es profundamente poco amigable, yo ni siquiera lo voy a cuestionar. Ujú. Entonces, esa narrativa, yo busco que la gente haga como su propia intervención para identificar qué es lo que puede estar ahí obsoleto en el software y que necesitamos actualizar.
y después lo acompaño de dinámicas como, por ejemplo, la metodología de los 6 sombreros para pensar, de Eduardo de Bono, y que cada quien se identifique, desde lo que es creatividad como tal y cómo subimos el escalón desde la imaginación, la creatividad y potencialmente lo que se llama innovación, que a veces la creatividad y la innovación se meten en la misma caja, pero no es lo mismo. De acuerdo. Entonces empezamos a trabajar como esta neuroplasticidad, volviendo al cerebro, para decirle, oye, es que quizás hay muchas cosas que tenemos empolvadas, que tenemos predispuestas frente a la compañía y no nos permite diseñar mejores cosas, ni siquiera nos permite hacer una reunión de una manera distinta. Sí. Yo le digo a la gente, imagínense mañana comenzar con una sola palabra en tu próxima reunión de estatus y es preguntarle a la gente una sola pregunta, cuénteme sus buenas noticias del día. De la última semana, ¿qué es lo bueno que te ha pasado? Y no es profesional, puede ser que alguien quedó embarazado o alguien va a cumplir años o que la pasó increíble en un viaje. Ya eso predispone la reunión en positivo y arrancaste de manera distinta. Pone un tono. Pequeña. Sí, establece un tono, ¿verdad? Estás interviniendo en la disposición de la gente, porque probablemente puedes tener una conversación donde vas a hablar cosas difíciles, pero cuando comienzas así, estableces un tono y pones a la gente en un mood diferente para comenzar en mejor posición con lo que vas a hacer. Siempre, sin llamarlo así, porque no necesariamente se tiene que llamar así, pero es una manera de romper el hielo y la gente ya va con otra energía. Claro. Empezando que además, metodológicamente, todos deberían, ojalá todos, pero de manera voluntaria debería ser esto, a todos nos gusta dar una buena noticia. Entonces ya de por sí no comienza el jefe o el líder monopolizando la conversación o dando la palabra, sino que todos ya hablaron. Entonces ya tú comienzas diciendo, yo tengo que estar pendiente de hablar. Y eso me recuerda, yo hace unos años le di coaching 1-a-1 a una ejecutiva que trabajaba en Netflix en Colombia. Y ella, una de las cosas por las cuales llega a mí es porque la cultura es bien particular, porque la cultura te exige una cantidad de elementos que uno no está tan acostumbrado, y uno era eso. Germán decía, por ejemplo, la gente en Netflix en una reunión, si no habla, está mal visto. Entonces, claro, tú dices, ok, ¿hasta qué punto? ¿No? Esto es bueno. Porque tú dices, bueno, pues si la gente no tiene nada que decir, va a decir cualquier cosa. Claro. Entonces, claro, eso tiene sus luces y sombras, pero también te das cuenta que la gente tiene que ir preparada y que probablemente si te encuentras diciendo en más de una reunión, no sé, alguien menciona, bueno, el 25% de la audiencia opina esto, y alguien levanta la mano por hablar y dice, oye, significa que eso es uno de 4. Claro, obviamente. Pero si te encuentras siendo, más bien, no agregando valor en las reuniones, eso se detecta. Entonces eso va a tu evaluación de desempeño, o tu jefe te va a agarrar en lo que se termina la reunión y te va a dar feedback. Entonces, nuevamente, sin que sea perfecto, estas grandes corporaciones tienen estos elementos que uno puede ir como viendo en perspectiva para ver cómo lo aplicamos. Bien, estos días escribía un artículo donde justamente decía que no te sientas presionado a hablar aunque todo el mundo esté esperando que tú hables, porque no tienes por qué cargar con el peso de tener siempre algo que decir, especialmente si eres experto en alguna materia. Generalmente, no sé si te pasa igual, Carlos, pero si alguien, digamos, está hablando de neurociencia en una cena y saben que es una especialidad tuya, lanzan una opinión en el mejor de los casos, porque pueden lanzar sentencias y conjeturas así, pero bien a rajatabla, y todo el mundo se queda parado mirándote, esperando que tú digas algo, porque evidentemente si alguien va a decir algo aquí, tiene que ser Carlos Fernández, y uno pues no necesariamente tiene una opinión al respecto. Entonces yo decía, pues si no tienes nada que decir, no sientas la presión, no digas nada, diga, pues no tengo nada que decir o estoy pensándolo. Sí, no, total, y yo creo que te puede pasar lo mismo. Al final, también una cosa es el rol que uno asume en diferentes auditorios, canchas de juego, que de repente el rol que uno asume en una cena con amigos, ¿no? Claro, claro. Te pueden preguntar y quizás tú puedas opinar, pero en ese minuto me siento todavía más ignorante y menos experto, porque es como, mira, esta gente te conoce, esto quizás no es el punto de sacar un elemento de experticia, pero bueno, a veces sí sucede que esta es la expectativa. Yo siempre cuando pasan esas cosas digo, yo vivo de hablar y normalmente en estos espacios soy muy malo hablando.
Oye, Carlos, ¿cómo podemos aterrizar esto que has estado experimentando con las organizaciones, con los equipos de trabajo, como nos hablabas ahora del workshop de creatividad y de comunicación? ¿Cómo podemos aterrizarlo de manera que quien nos está escuchando ahora diga, ¿qué puedo poner en práctica ahora? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi comunicación a partir de comprender mi mente, entenderme mejor? Decíamos allí en tu video, Carlos, que utilizas mucho el conocimiento de la mente y el conocimiento acerca de las emociones para mejorar y mejorar como individuos y mejoramiento personal, que eso es primero que un mejoramiento profesional, ¿no? Entonces, ¿cómo aterrizamos eso? ¿Qué nos puedes sugerir para poner en práctica? Mira, yo creo que primero, ya hablando de temas profesionales, cuando uno va a buscar impactar y hacer cosas distintas, comunicar distinto, primero revisar nuestra narrativa interna y qué te estás contando acerca de aquello que quieres comunicar. Es decir, si yo voy a hablar de liderazgo, ¿cuál es mi perspectiva acerca del liderazgo? ¿Cuál ha sido mi experiencia con el liderazgo? ¿He liderado yo gente o solo he tenido personas que han estado a cargo mío y yo no he tenido la experiencia de supervisar a otros? Entonces, todo eso simplemente es revisar primero la narrativa interna para identificar dónde estás estacionado. ¿Qué historias te estás contando, no? ¿Qué te estás creyendo? Siempre te estás contando historias y que te las cuestiones. O sea, porque el segundo paso es decir, bueno, déjame cuestionarme esto. Es decir, el jefe siempre es el que manda, el líder siempre es líder solo por tener gente a cargo. O sea que el liderazgo es influencia, independientemente del lugar en la organización donde yo esté. Ah, maravilloso, porque es verdad, hay gente que no tiene cargo, pero que es líder. Maravilloso, listo. Entonces ya empiezas como tú a desmitificarte cosas. Y yo creo que también otro ejercicio maravilloso es entender que como la mayoría de las personas están comunicando cosas que tú también te interesan comunicar, y tú buscar hacer lo contrario. Porque cada vez más es evidente cuando la manada está apuntando a un solo lugar y cuando buscas ir en sentido contrario, hacerlo distinto, decir una palabra que no esté relacionada, que parece contradictorio con lo que la manada está acostumbrado a decir, tú dices, perfecto, porque hay gente que va a voltear a ver. Va a voltear a ver. Y yo lo veo mucho con el tema de marcas personales. Yo no sé si te llega, quizás por el algoritmo a mí me llega muchísimo, pero ahorita en Instagram, por ejemplo, uno encuentra a cada rato cosas como busco a 10 personas que quieran hablar mejor. Busco a 10 expertos que quieran aumentar su facturación. Y eso está abarrotado. Yo no digo que eso no funcione, pero estoy 100% seguro que como tanta gente lo está haciendo, cada vez funciona menos. Claro. Entonces, tú subirte al tren de decir, busco 10 personas que quieran mejorar su liderazgo, te va a poner en la manada. Lo contrario es decir, ok, ¿cómo hago esto? Que al final incluso tu mensaje puede ir muy relacionado a lo que la gente en realidad dice, pero comunícalo distinto. Entonces tú dices, el post en Instagram dice, no busco a nadie. Si estás buscando a quienes buscan, deja de buscar, porque yo tampoco estoy buscando a nadie. Y ya eso rompe la dinámica del que está acostumbrado a encontrarse con el se busca. Sí. Entonces, es siempre ver hacia dónde está el mercado, ver qué hace la mayoría, y si estás medianamente empapado con tu sector, te vas a dar cuenta inmediatamente y buscar hacer lo contrario. Si todos los correos o todas las presentaciones en tu empresa se hacen con la misma plantilla y la gente siempre comienza de forma aburrida diciendo, hola, buenas tardes, mi nombre es Carlos Fernández, estudié el departamento de marketing, comienza con un video un video de Bruno Mars y después ese video, conéctalo con tu idea y la gente dice, oye, ya va, aquí nunca habíamos hablado de una canción de Bruno Mars empezando. Pero venías a hablarme de cómo las emociones mueven a la gente. Maravilloso, porque eso tiene que ver con el concierto, con Bruno Mars, etcétera, etcétera. Entonces, siempre estar pendiente qué está haciendo el resto y no por rebeldía, no por irreverencia, sin sentido, sino a mí me gusta llamarlo como esa disrupción estratégica. Claro. O sea, cómo me voltean a ver en el buen sentido. Sin ser egoísta, sin ser ególatra. Oye, mira, esto es a veces como el salmón en contra de los otros peces. Correcto. Más cuando la atención es el commodity más complicado hoy día de tener. O sea, todo el mundo está luchando por la atención de todo el mundo. Entonces, ¿cómo hacemos para conseguirlo?
Carlos, en el caso de la comunicación, hablas de power skills y de habilidades blandas. No sé si los llevas como sinónimos o coincides conmigo en que no nos gusta mucho el tema de las habilidades, de ese nombre que tiene habilidades blandas, tomando en cuenta que hoy día son cada vez más críticas para destacarse y permanecer en ambientes de trabajo, en corporaciones y tú mismo destacarte como profesional, ¿no? Pero ¿cuáles rescatas como indispensables para ser un buen comunicador? Y no necesariamente porque estás en un escenario, sino porque, como decías más temprano, yo como líder de un equipo, yo como colaborador en una oficina donde somos 20 más, y para hacer que mi mensaje llegue más eficientemente, me entiendan con más claridad, tener que preparar más y reparar menos. ¿Qué habilidades agregarías en una caja de herramientas? Sí, mira, yo creo que voy a comenzar con unas que quizás no las hemos mencionado, pero que todo al final siempre va a decantar la comunicación allí presente, pero yo te diría como principal entender las herramientas de negociación a la hora de hacer cosas. Vaya. Cómo negociar en el día a día. Siempre estamos negociando. A la hora de ir a un concierto con tu pareja, a la hora de decirle a los niños que coman, a la hora de decirle a tu jefe que te dé un aumento, a la hora de irte de vacaciones, a la hora de decirle a tu equipo, vayamos a este after office o vayamos a este kickoff de un proyecto particular. Es decir, siempre va, bueno, a la hora obviamente de negociar con un proveedor, a la hora de negociar con un cliente que te está contratando, siempre vamos a estar negociando y ahí hay un mundo de cosas que nosotros podemos trabajar, entender cuándo estás en ventaja, cuándo puedes aprovechar esa ventaja, cómo siempre buscar, según el modelo de Harvard, este win-win estratégico para que la gente sepa que sí, efectivamente, yo tengo mi posición, tú tienes la tuya y aquí los dos vamos a aumentar el tamaño en la torta. No es que yo me voy a llevar un pedazo de la torta y tú menos. Y eso es posible cuando uno estudia la negociación y creo que ese es un componente importantísimo. Pues no la vi venir. Te cuento que no la vi venir. No hubiera puesto ni en mi mayor tiempo pensando en la negociación como una de esas habilidades. Y finalmente es una habilidad, como tú dices, que la podemos catalogar en este espectro de blandas, ¿no? Porque no es un Excel que haces, ¿no? Es una capacidad de a veces decir, y esto lo aprendí de un negociador, probablemente el negociador más importante que tiene Chile, que se llama Francisco Pereira, y él me decía, tú tienes que estar claro, por ejemplo, cuando tú estás en ventaja porque la contraparte no tiene una mejor opción que tú. Si tú estás claro de eso, tú puedes negociar desde unos honorarios, puedes negociar desde fechas para que te contraten, desde condiciones del contrato. Cuando logras identificar que la contraparte no está en una mejor posición que tú. No tiene otra opción. No tiene otra opción. Entonces, por ejemplo, si tú dices, bueno, él está en una licitación y son 10 candidatos los que están allí y tú eres uno más de ellos. Bueno, probablemente ahí no tengas tanta ventaja. Claro. Pero cuando el cliente fue decantando, llegó a ti y de repente te dice, mira, ¿me puedes rebajar? Y tú dices, pero es que él no tiene más opción que yo. Claro. Y ya me lo dijo en el camino. Entonces yo no es que puedo hacer una concesión, y es una cosa interesante. Tú dices, voy a hacer una concesión, yo no te voy a hacer un descuento. Entonces sí, quizás podemos disminuir el 15%, pero me pagas el 60% hoy, no en 90 días. ¿Te parece? Ganamos los dos. Maravilloso. Hemos llegado a un acuerdo, win-win, aumentamos la torta. Entonces, entender esas sutilezas, yo creo que es una de las cosas que más me ha servido y más recientemente, yo diría que en mi historia contemporánea el último año, para entender que los procesos de negociación son clave. Siempre estamos en una negociación. La habilidad de la comunicación escrita, entendiendo como escritura persuasiva, el copywriting, para mí es, y eso lo dominas tú muy bien, yo creo que esto es una de las cosas que la gente menos se enfoca. Porque dice, lanzo, escupo las palabras que me salen, escribo como hablo, lanzo ahí unas ideas y nos estamos perdiendo de una enorme posibilidad de influir en la primera línea. Si uno lo hace, si uno estudia esto, y no estoy hablando de meterte en un curso y hacer mega diplomados, es leer y escribir. Al final esto es como un músculo. Tú dices, qué interesante cómo reaccionó la gente cuando ni lo saludé, pero fui a la idea principal, o qué interesante cuando les conté una historia breve para después meterlos en contexto e invitarlos a la sala
la próxima semana a las 3 de la tarde para el lanzamiento de un producto, versus cuando yo les hablaba desde nos vemos el martes a las 7 y vamos a hacer un brainstorming. Y es obligatorio. Y es obligatorio entre paréntesis. Entonces, yo creo que el copywriting se convierte en una habilidad De acuerdo. wow, para mí fundamental. Y no dejaría de lado el proceso de la oratoria como tal. Okay. Sería hasta poco congruente con lo que yo hago y a lo que me dedico, porque también saber decir las cosas de forma hablada, entendiendo desde dónde está parado el otro, cómo le voy a decir las cosas, no sobrepensándolo ni adornando mucho, que a veces nos gusta mucho en Latinoamérica, pero sí una combinación entre, yo siempre lo digo, es como la combinación entre la dureza de un alemán, pero la sutileza de un latino. Cuando tienes esa combinación, tú dices, voy al grano, pero cuido la forma. Sí. Y ahí hay un potencial enorme de que la gente diga, bueno, nunca me lo habían dicho así, o nunca lo había escuchado así. El poder de las metáforas. Son cosas que al final vamos back to basics, pero siguen siendo profundamente útiles ahorita. De acuerdo. Y ahí lo de la oratoria le agrego el tema de la comunicación no verbal, ¿no? Como parte de lo que digo. Lo que digo en este caso cuando me comunico porque estoy hablando, pero mi cuerpo y mis gestos están o no están en la conversación, especialmente entonces cuando nos responden. Para ir cerrando, Carlos, y para que nuestra audiencia pueda tener más comprensión y más profundidad en tu pensamiento, cuéntanos sobre tus libros. ¿Sobre mis qué, perdón? Tus libros. Mis libros, vale. Bueno, sabes que los libros, una de las cosas que me pasa es que siempre como uno está en constante edición de uno mismo, sí. Hay muchos libros que yo leo y yo diría, bueno, honestamente ya yo no pienso así que lo que pensaba en el 2014 cuando, por ejemplo, lancé Recárgate. No en todo el libro, pero sí hay cosas que yo diría, bueno, pero están allí, o sea, forman parte de una fotografía y lo más importante, si le sirve a una persona en un momento de vida, ese libro tuvo sentido. Correcto. ¿Sí? Entonces, la verdad que Recárgate es una serie de compilados de varios artículos que yo había escrito y de una forma como hilada, que tengan como un sentido, escogí los que más tenían relación y fueron contados en pequeñas historias. Luego está Siete Huellas, que es una evolución de mi primera charla, cuando tenía eso, 24 años, y yo hice una charla que se llamaba, imagínate tú el nivel de rimbombancia, ¿no? Se llamaba Fórmula de Éxito. Wow. Okay. O sea, la tengo y te la vengo a contar, pero bueno, después uno se da cuenta sí. que además a los 24 años, wow, hoy tengo 41 y digo, qué lindo, ¿no? Qué iluso, pero bueno, así comenzó todo, la verdad. Eso me trajo hasta aquí. Entonces, es una evolución de eso, por eso se llama Siete Huellas. No tiene ninguna preponderancia distinta, pero sí habla de 7 dimensiones que uno puede transitar para vivir lo que cada quien denomine éxito, que eso es bien interesante porque desde allí comienza el libro, que es el éxito para ti. Y ese argumento me gustó cuando ahí lo leí, que dice que es para que tú conceptualices el éxito para ti. Y desde allí hay algunas cosas que a mí y a varias personas les pueden haber servido. Tú tomas lo que quieras. Claro. Yo cada vez me alejo de los dogmas, de las recetas, de las fórmulas. Cada vez imagínate tú, eso es profundamente individual. Y después La gravedad no tiene la culpa es un libro donde efectivamente también es un compendio de lo que más nos pedían en los talleres y en las empresas. Y al final como concepto es, deja a un lado las excusas y hazte cargo, ¿no? La gravedad no tiene la culpa viene del principio de que si a mí se me cae un lápiz, no es culpa de la ley de la gravedad. Yo asumo eso. Pero hay gente que puede asumir la gravedad como, bueno, esto es culpa de mi jefe, esto es culpa del entorno, del gobierno, de la nación, de que, bueno, es que yo estudié esta carrera y en esta carrera no se paga bien. Maravilloso, pero eso no es que estás culpando a la gravedad, algo que va a estar allí. El punto es que haces con esa gravedad está dividido en quizás los temas más relevantes que normalmente nos pedían las compañías. Me identifico mucho con este recorrido y lo valido mucho de tu parte, esto de no soy el mismo de cuando escribí esto a mis 24 años, hace casi 20 años. Y lo valido un poco desde el valor, Carlos, porque hoy día no es muy común decir no estoy de acuerdo conmigo. Y también le leía a un futbolista que una de sus frases más
célebres, porque no fue un futbolista muy famoso, pero en una rueda de prensa él dijo, pues no tengo el compromiso de estar de acuerdo conmigo. Porque le citaron palabras que él había dicho en una rueda de prensa pasada. Bueno, ya no estoy de acuerdo conmigo. Entonces, eso forma parte de nuestro crecimiento, Carlos, y haber estado allí a tus 24 fue lo que te permitió estar aquí hoy. Yo recuerdo también cuando yo tuve mi primer trabajo en televisión en un canal en Venezuela que se llamaba Puma TV, y yo salí del canal, yo renuncié. Yo dije, esta gente, yo tenía 19, Carlos. O sea, imagínate tú el nivel de soberbia. Yo salí diciendo, no, esta gente no sabe cómo hacer televisión. Y yo salí y abrí mi productora. Claro, eso me sirvió para estrellarme de frente contra la pared y entender cómo funciona la vida real cuando uno emprende y cuando toca atender clientes y cuando toca hacer que un negocio eche para adelante. Pero no dejaba de ser soberbio, pero también formó parte de la ruta para llegar aquí hoy. Y si volviera a vivir esa experiencia, diría, ok, yo creo que necesito unos 5 años más aquí, bebiendo humildad y sabiendo cuál es mi lugar en el mundo para luego tomar mejores decisiones. Pero creo que es súper, súper valioso poder identificar en uno mismo, y creo que forma parte de ese ejercicio que hablas de autorreconocimiento, poder identificar una ruta. O sea, yo de allí aprendí esto y hoy considero esto o aquello diferente a esa oportunidad. ¿Qué estás persiguiendo ahora, Carlos? ¿Qué tienes frente a ti que te entusiasma, que te desafía? Mira, ahorita el desafío es poder también cada vez más construir una vía de comunicación directa con vamos a decir, el B2C, o sea, el cliente uno a uno, agregando mucho valor allí, que no sea el coaching uno a uno, que era como que quizás lo que antes solía hacer y pensé que era la única alternativa, etc. Entonces, pronto, no sé cuándo va a salir este episodio, pero probablemente cuando salga ya está al aire, voy a sacar una mentoría mensual donde la gente, yo les voy a dar un audio todas las semanas donde la gente les voy a ayudar a que den el salto desde el uno a uno que hacen las personas que tienen sesiones privadas o que son especialistas en algo, a que empiecen a hablar a las compañías. Es decir, lo que yo me he dedicado más de una década, que hayan más personas también haciéndolo. Okay. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que hay muchas personas que están sentados en un escritorio ligando ese high ticket o ese cliente que van a conquistar por una llamada, o prospectando y llamando 300 veces o haciendo muchos posts en Instagram para llegar a una audiencia, y entonces, bueno, que alguien te contrate, que claro que es una vía, por supuesto, pero que también las organizaciones y poder agregar valor, generar oasis en las empresas. Para mí es una misión que siempre es pertinente y me gusta, o sea, quiero seguir formando a gente para que hagan lo que yo hago, que pareciera una contradicción, porque es como que estás formando a la competencia, te van a quitar la competencia, pero yo siento que la vida es un gran estacionamiento donde todos cabemos. Sí. Y si ese principio de formar la competencia fuese cierto, no existieran las universidades. Correcto. Porque al final estás formando más ingenieros, más comunicadores, y todos serían caníbales entre ellos. Hay mucha gente valiosa que sé que puede agregar un valor enorme a las compañías. Entonces voy a sacar esta mentoría mensual donde entrego un audio y con consultas directo a mi mail para tratar casos específicos donde la gente pueda realmente dar el salto al mundo corporativo y formar empresas en cualquier lugar del mundo, porque obviamente la virtualidad nos ha abierto muchas puertas y ha roto fronteras. ¿Es como mentorear mentores? Sí, pudiese ser desde un ángulo que es el que yo he hecho, no desde una teoría, sino que yo me dedico a esto de más de hace una década y entiendo un poco cómo se le llega la importancia de recursos humanos en el camino, por qué recursos humanos te contrata o no te puede contratar, porque es una llave de entrada, porque Instagram no es la mejor vía si quieres meterte en este mundo y quizás tienes que navegar más en LinkedIn y entender la dinámica de LinkedIn, cómo prospectar por LinkedIn, cómo enamorarte, Germán, que yo creo que esta es una habilidad importante de las que me mencionaste, cómo enamorarte de las ventas, porque la vida es vender todo el tiempo, está absurdo, todo el tiempo estamos vendiendo algo. Y cuando yo siento que yo vendo porque le meto la mano en el bolsillo a alguien, porque me aprovecho de alguien, porque saco ventaja del otro, porque lo veo como algo que quizás hay el vendedor y entonces me siento un poco menos, hay un proceso de contracción nada más en la palabra y normalmente eso repercute en el bolsillo de la gente. Entonces, yo he aprendido a amar las ventas porque no siempre fue así, siempre fue así, pero hoy entiendo que
como vivir es vender y vender es vivir y vivir es servir, oye, todo es lo mismo. Entonces, Claro. ¿por qué voy a restar la posibilidad de entregar lo que tengo, que no es ni mejor ni peor, pero sí tengo? ¿Y por qué se lo voy a restar también a que otros lo conozcan y que se amplíe la torta? De acuerdo. Carlos, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo quien quiera saber más de ti, de lo que haces y cómo puede conectarse? Bueno, lo más sencillo es Café del Éxito, así se llama, es como el handle que sirve para todas las redes sociales, cafedelexito.online. Ahí está mi página web. Yo, al igual que tú, envío un email diario con una historia tip que tiene que ver mucho con desarrollo personal. Y siempre trato de vender algo en ese mail, y no tengo ningún reparo en eso, y siempre un buen día para vender. Ajá. Y luego está mi podcast, las tres principales, que tú amablemente lo mencionaste. Todas las semanas entrevisto a gente fuera de serie que me parece que están haciendo cosas maravillosas. Y @Café del Éxito en Instagram, donde siempre comparto también contenido. Muy bien, he estado escuchando episodios de las tres principales y está súper interesante. Creo que nos conectamos mucho en términos de lo que buscamos allí, conocer a la persona y cómo lo que la persona hace y sabe puede ayudar a los que nos oyen. Así que, pues también te deseo mucho éxito allí Te lo hago aquí, después si quieres editas esto para no comprometernos, pero estás cordialmente invitado, después coordinamos eso. Gracias, brother. Carlos, ¿qué estás viendo, leyendo o escuchando de cualquier tema que nos quieras recomendar? Muy bueno. Probablemente sea poco convencional. Estoy leyendo mucho, y te lo decía anteriormente, estoy leyendo mucho de copywriting. Okay. He pagado cursos de mucha gente valiosa para entrenarme cada vez más y mejor en esto. Estoy viendo una serie que da lo mismo si alguien quiere sumarle o no el tilde religioso, pero se llama The Chosen. The Chosen es la historia de Jesús, pero desde la perspectiva de los apóstoles. Y hay muchas cosas interesantes que, nuevamente, si alguien le quiere sumar la capa religiosa, maravilloso. Y si alguien se la quiere quitar, hay muchísimo valor también en eso. Y para sumar una tercera, es que claro, eso es como lo más recurrente, y siempre me quedo dormido cuando no tengo así como mucha definición que ver, viendo The Office, que es una serie de mis favoritas de comedia. Ok, he escuchado la sátira mucho de The Office pero los vínculos con el mundo real de las oficinas me permite tener muchos insights que después saco en la vida real con mis clientes. Qué bien, me han hablado mucho de esa serie, no la he visto, y en el caso de Chosen me parece que es una genialidad. Está brillantemente escrito, brillantemente reinterpretado y una redefinición de los personajes, por lo menos para los que tienen alguna historia, bien sea desde el catolicismo o desde el protestantismo, que hay visos y pinceladas de los personajes que están en el Nuevo Testamento. Eso es una cosa cortada al sesgo que me parece brillantemente escrito. Brillante. Sí. Carlos, pues lo que eres y lo que haces nos hace mejor comunicadores, enaltece la comunicación. Te agradezco por eso, te agradezco por dejarnos a los latinos tan bien parados, por tu don, por tu carisma para perseguir que las demás personas, las organizaciones, los equipos sean mejores, y te deseo todo el éxito en lo que estás haciendo. Fuerte abrazo y gracias por la invitación. Ha sido un verdadero placer. Así que gracias a ti por esta ventana. Espero que nos veamos y hablemos pronto de nuevo, entonces. Un abrazo. Claro que sí. Amigos, gracias por haberse conectado con este episodio de Comunicación Activa, y para que esto sea más a largo plazo, yo te invito a que vayas a la descripción de este episodio, bien sea que estás en alguna plataforma de audio, que estás en YouTube, y allí vas a conseguir el link que te va a conectar primero con todos los canales y las formas de conectarte con Carlos Fernández, y en segundo lugar con las recomendaciones que él nos hizo allí de la serie que está viendo, de su podcast, porque muy probablemente tú, mientras nos escuchabas, tú decías, caramba, Germán le debió haber preguntado tal cosa a Carlos, o me gustaría profundizar en tal punto, o me gustaría saber de sus programas, de sus capacitaciones, de sus workshops. Bueno, anda a la descripción del episodio, allí vas a conseguir los links y te vas a poder poner en contacto con Carlos Fernández. Este podcast es una producción original de Kipus y es posible gracias al compromiso y al profesionalismo de Mariana Moreno en la producción, Wendy Saucedo en el concepto gráfico, Eva Daniela Abreu en la coordinación de redes sociales y Óscar Osorio en la postproducción del audio y del video. Nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio.